Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen desde todas partes del mundo en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Saludos a la cónsul de Panamá en Marsella, fiel seguidora de Cuarto Poder. En materia internacional tenemos que las notas más destacadas tienen que ver primero con que Rusia finalmente reconoce al Estado Islámico, ISIS, como responsable del atentado en Moscú. El director de los servicios de seguridad rusos, FSB, Alexander Bortnikov, citado por la agencia RIA Novosti, declaró este viernes que en el curso de la investigación del atentado se determinó que la preparación, la financiación, el ataque y la retirada de los terroristas fueron coordinadas por Internet por miembros del grupo Provincia de Jorazán, la rama afgana del Estado Islámico. El 22 de marzo, como recordaremos, hombres armados vestidos con ropas de camuflaje abrieron fuego en la sala de conciertos Crocus City Hall, en la periferia de la capital rusa, y después incendiaron el edificio. Al menos 144 personas murieron y 360 resultaron heridas en lo que se considera el peor ataque cometido en Rusia desde el año 2004. El grupo yihadista reivindicó en repetidas ocasiones su responsabilidad, pero Moscú intentó reiteradamente vincular a Ucrania y a Occidente al ataque. Bortnikov no descartó la participación de Ucrania en su comunicado de este viernes, en el que señaló que al completar el ataque los terroristas recibieron claras instrucciones de dirigirse a la frontera ucraniana, desde donde el otro lado se les preparó una ventana. Ucrania ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el ataque. A finales de marzo, el mandatario ruso Vladimir Putin reconoció que el atentado fue cometido por islamistas radicales, pero siguió insinuando que Kiev lo había ordenado. Y aquí, en la vecina Colombia, un escándalo, otro, del gobierno de Gustavo Petro. Esta vez las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, acerca de lo que habría sido el modus operandi para hacer que una serie de congresistas estuvieran no solo a favor de las iniciativas del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, sino también de sus procesos jurídicos, desató una fuerte ola de reacciones a través de las redes sociales. Una de ellas, que adquiere especial relevancia por su reciente paso por el gabinete del primer mandatario, es la del exministro de Educación del actual presidente, el economista Alejandro Gaviria, también académico, que se desmarcó de las políticas impulsadas por el Ejecutivo apenas terminó su paso en febrero del año 2023. Gaviria lanzó fuertes dardos a Petro y sus funcionarios, a los que les criticó el afán de negociar votos. El gobierno decidió en algún momento, sobre todo en el contexto de una mala propuesta de reforma a la salud, que sus relaciones con el Congreso iban a ser negociaciones individuales con los congresistas. Ese fue el origen de la gran corrupción y principio del fin del gobierno, comentó Gaviria, lo que desató la controversia en las redes, especialmente entre quienes cuestionaron el propósito de su mensaje. De esa manera, el exministro reaccionó a lo dicho por López, que habló sobre lo que serían las estrategias del gobierno para, al parecer, torcer a representantes como Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, miembro del Partido Conservador, dentro de la célula legislativa que investiga al jefe de Estado, señalado no solo de violación de topes de su campaña, sino de ingresos presuntamente irregulares. Bueno, allá el señor Petro no termina de caer en una cuando le sale otra. Y por último, en Estados Unidos, el magnate republicano Donald Trump dio ayer jueves un inusual meeting en el Bronx de New York, un feudo demócrata, en el que fue recibido por cientos de personas a las que encendió con sus temas habituales de campaña, especialmente la inmigración. El exmandatario de 77 años realizó un meeting de hora y media en Crotona Park ante unos 3.500 seguidores de gran diversidad en raza y edades, y que le mostraron un apoyo fervoroso, mientras un imponente despliegue policial separaba a los manifestantes antitrumpistas de los trumpistas. En un distrito en el que más de la mitad de la población es hispana y más de una cuarta parte es negra, el candidato republicano a las próximas presidenciales argumentó que millones de inmigrantes están dejando vacías las cárceles de sus países, entrando ilegalmente en Estados Unidos y cometiendo crímenes migrantes.
Entre gritos de "Send them back", depórtalos, y "Build the wall", levanta el muro, Trump prometió la mayor deportación criminal de la historia. E incluso sugirió que los inmigrantes están creando un ejército desde dentro porque suelen tener buen físico, entre 19 y 25 años, casi todos son hombres y están en edad de luchar, dijo Trump. Para su primer mitin en Nueva York desde 2016, el político eligió anécdotas como el ataque de una banda migrante a policías en Times Square o el uso de una escuela como refugio migrante en Brooklyn. Y recuperó de su anterior campaña una historia metafórica sobre una serpiente, el migrante, rescatada de la calle por una mujer a la que luego el animal traiciona y muerte. Ante la visita inusual de Trump, que pernocta en Nueva York por el sonado juicio penal al que está haciéndole frente, la representante estatal demócrata Amanda Séptimo, que representa al sur del Bronx, dijo que estaban acostumbrados a oportunistas de todo tipo que vienen a nuestra comunidad y utilizan nuestra dolorosa historia. Hablan del Bronx y de todo lo que está mal, pero nunca llegan a la parte que habla de lo que van a hacer por el Bronx. Y sabemos que Trump nunca va a llegar a esa parte en su discurso, expresó Séptimo. La manifestación republicana se produce durante una pausa en el juicio penal que se reanudará después del fin de semana del Memorial Day con el cierre de argumentos. El jurado decidirá entonces si Trump se convertirá en el primer expresidente en la historia de la nación en ser penalmente condenado y si además será el primer candidato de un partido importante en postularse a la presidencia como un delincuente convicto. El Bronx ha sido el distrito más demócrata de la ciudad de Nueva York. Barack Obama ganó aquí el 91.2% de los votos en el 2012, el porcentaje más alto en el estado. Y Biden ganó el 83.5% del distrito en 2020. Trump obtuvo entonces solo el 16% de los votos. Audaz el señor Trump, sin duda alguna, Flor. Bueno. En el plano nacional, Guido, hay varias cosas importantes. Las impugnaciones siguen siendo la noticia más importante en el plano local y obviamente también las designaciones que no han logrado hacer, pero también una designación que hizo el presidente Mulino ayer, que se oficializó porque venía dando vueltas hace rato, de Andrés Farrugia como director de la Caja de Ahorros, como gerente, perdón, de la Caja de Ahorros. Este nombramiento, a diferencia de los del gabinete, hace ruido y da de qué hablar, porque Andrés Farrugia renunció a ese mismo cargo que ahora volverá a ocupar, lo ocupó entre 2019 y 2021, y él anunció su renuncia al cargo después de que se publicara una noticia que daba cuenta de que la Caja de Ahorros abrió una cuenta a nombre del expresidente Ricardo Martinelli en 2020, en diciembre del 2020, por autorización directa de Farrugia. Y esto a pesar de las advertencias que presentaron los oficiales de cumplimiento del banco por el perfil de cliente, las investigaciones de corrupción que andaban ya dando vueltas y lavado de dinero, y su exposición como PEP, persona políticamente expuesta. Hace unos días, Guido, también hubo una carta de ex colaboradores de la Caja de Ahorros diciendo por qué no se debía volver a nombrar a Farrugia como gerente de la Caja de Ahorros. Evidentemente eso no fue escuchado. Creo que es una designación que empieza opacando el gobierno. Bueno, esa designación tendrá que pasar de todas maneras por el filtro de la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Hay que ver cómo termina siendo Hay que ver cómo queda conformada y ojalá en todas las designaciones los comisionados de credenciales hagan su trabajo de escrutar el desempeño pasado de los designados por el Ejecutivo. Otra designación que en esta ocasión sí fue muy bien recibida por la comunidad bancaria nacional fue la de la continuidad de Javier Carrizo al frente de la gerencia del Banco Nacional de Panamá. Sobre todo en este momento donde está la denuncia de Guaquetán dando, hay cosas tan importantes ahí. Creo que la continuidad quizás es sana. Correcto. Que Javier Carrizo durante estos 5 años no ha sido objeto de ningún señalamiento, de ninguna impropiedad. Y al contrario, el Banco Nacional se ha destacado por su dinamismo, por explorar nuevos mercados, por apoyo a sectores que requieren el apoyo del Banco Estatal
y por apoyar causas importantes, ¿no? Que también es una parte de la responsabilidad social empresarial de cualquier empresa, pero más de una empresa tan importante como el Banco Bandera, digámoslo así, de Panamá, el Banco Nacional, el banco estatal más importante, el Banco del Estado. Y en cuanto a las impugnaciones, siguen aumentando. La de Benicio Robinson es quizá en este momento la que más llama la atención. Él ganó por 331 votos solamente, pero no está siendo impugnado por irregularidad en las actas, sino por haberse pasado del límite de recaudación de fondos y haber reportado menos. El monto, si mal no recuerdo, es 3 y pico millones y reportó $144,000, ¿no? Esas son las cifras que se manejan. Ahora más adelante vamos a tener acá invitado al candidato a diputado que está impugnando la proclamación de Benicio Robinson para preguntarle en detalle las causas, ¿no? Pero hasta ahora lo que se ha sabido es que las causas no tienen que ver directamente con los votos, con las actas, sino más bien... Es un tema, no es de actas, sino de fondos. Que es por lo mismo, por lo que la Fiscalía General Electoral o el Tribunal Electoral están cuestionando la proclamación de Alain Cedeño en el circuito 8-6, porque excedió el tope máximo establecido por los propios diputados de la Asamblea en las reformas al Código Electoral para la campaña para diputados. Así que vamos a ver en qué termina todo eso. Lo cierto es que, Flor, todo parece indicar que el 1 de julio no va a estar completa la Asamblea Nacional. Está pendiente de ver finalmente qué decisión va a tomar la candidata por la libre postulación a diputada Zulay Rodríguez Lu en el circuito 8-2. Ella ayer puso un Twitter a las 4:30 de la tarde, en donde dio señales de estar preparando la impugnación. El tema es que esa impugnación es delicada también. Cada una tiene como su particularidad. La de Benicio porque es Benicio. Y el poder que dejaría de tener una figura que ha tenido el poder por tantos años. Pero en el caso de Zulay Rodríguez, si ella impugna esa elección, quien se ve afectado también es Luis Eduardo Camacho, que es el candidato a presidente de la Asamblea de Ricardo Martinelli y de su bancada. Dependiendo de cómo impugne y cómo maneje la impugnación el juzgado. Sí, pero nuevamente seguimos en la zozobra y seguimos en la incertidumbre, que no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar. Entonces, a ver, el Tribunal Electoral tiene que fallar rápido, lo de Benicio también tiene que decidir esto rápido. Hay que recordar que hay uno de los 3 magistrados del Tribunal Electoral, Luis Guerra, que es allegado a Benicio Robinson. Ahora, estos procesos tienen sus términos, ¿no? Que no se pueden saltar. Son procesos de doble instancia. Sí. Entonces, lo que hay que darle es celeridad a los términos. Es decir, cumpliendo los términos, imprimirle celeridad. Poníamos el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia en las 2 decisiones trascendentales que ha tomado en La Mina y en Mulino el año pasado, 28 de noviembre, y en el caso del hoy presidente electo José Raúl Mulino. El 2 de mayo. Entonces, sí se puede imprimir celeridad a casos que revisten de cierta urgencia. Y a mí me parece que la conformación de la Asamblea Nacional, en las circunstancias en que está el país y el desafío tremendo que tiene que hacerle frente el gobierno elegido en las urnas el 5 de mayo, lo deseable sería que esa asamblea esté conformada completa el 1 de julio. Pero bueno, habrá que esperar. A ver, oye, a propósito de asamblea, las bancadas de Cambio Democrático y del panameñismo decidieron que van a conformar ellos un bloque. Entonces habrá que ver ese bloque si logra también unirse con otro bloque, ya sea con el de RM o con el PRD o con el grupo de los independientes de Vamos y de el partido, el movimiento Otro Camino. El tema ahí es que no van todos, o sea, no todos los de CD y no todos los del panameñismo van a estar en esa bancada de CD y panameñismo. Hay que ver cuántos de esos, de aquí al 1 de julio, o después del 1 de julio incluso, pero me refiero al 1 de julio porque está lo de la presidencia de la Asamblea. Pero en teoría las 2 bancadas decidieron ir en bloque. Las 2 bancadas están conformadas en total por 16 diputados. Sí, correcto, pero entiendo que no van a ser los 16. Bueno, que hay varios, que hay por lo menos 3 en CD y 2 en el panameñismo que saltan de barco. Vamos a ver. Harán la... Negociaciones hay todos los días. Harán la Nelson Jackson Special. Exacto. Harán el salto. Sí, o sea, bueno. no precisamente fueron electos los más leales
O sea, Tito Fue estaba como en más partidos que los que hay en Panamá, más o menos. Bueno. Pero bueno, vámonos a un cambio y ya regresamos, no se vayan. Continuamos en Cuarto Poder. Hablando de este tema de impugnaciones, aquí me están dando las confirmaciones. Por ejemplo, ya la del presidente electo, José Raúl Mulino, se publicó, se contaron 3 días, se publicó lunes, martes, miércoles, jueves, no hubo impugnación, así que quedó ejecutoriada la elección del presidente. Quedó en firme la O proclamación. sea, quedó en firme Así es. exactamente la del señor José Raúl Un problemón Mulino. menos. Sí, sí. No, es que así mismo debe ocurrir. Por ejemplo, en el caso, aquí me están confirmando que la del 8-2 de San Miguelito salió ayer. Así que se cuenta hoy viernes, sábado y domingo para decidir las impugnaciones que se den en San Sí, Miguelito. lunes deben publicar En ese proceso sí se... Y aquí en este caso no son hábiles, se cuenta sábado y domingo. Sábado y domingo, se cuentan Sábado días y domingo se calendarios, cuenta. correcto. O sea que el lunes lo- debería salir. Sí, lo que pasó ayer en el caso de Bocas del Toro estaba dentro del término y hay que ver ahora si eso no se define antes del 1 de julio, el señor Benicio Robinson no va a poder estar el 1 de julio en la Asamblea. Sí. Lo que es importante, Oh, porque, sí. porque no estamos hablando de cualquier diputado, estamos hablando del presidente del PRD. Yo creo que los tiempos... que ver, ¿no? Yo creo que los Y de la tiempos... Comisión de Presupuesto Y de la- históricamente. Yo creo que los y de- tiempos, cumpliendo con los términos establecidos en el proceso, no dan, Yo tampoco creo que... por más celeridad que se le imprima. Sí, yo tampoco creo que den. Bueno. Porque aquí hay, además de la admisión, o sea, hay un proceso de investigación que lleva adelante Claro. el juzgado dentro del Tribunal Electoral, razón por la cual se presenta la impugnación, y eso tiene unos términos que tienen que cumplirse como parte de ese debido proceso, y ya advirtió el Tribunal Electoral, y ya hemos visto al Tribunal Electoral actuar en cumplimiento de ese debido proceso. Así que sobra explicar que el tribunal va a cumplir con los términos. Claro. Sobra explicar. Ahora, sí creo que debe imprimirle celeridad. Es decir, no dejar... No, pero por más celeridad... Pero por más celeridad Quizá no no dan del los tiempos. tiempo. No llega, no dan los tiempos, así que después de la impugnación de ayer, el señor Benicio Robinson, lo más probable es que no esté el 1 de julio, a menos que pues se disponga lo contrario. Pero esta mañana está con nosotros Omar Williams, secretario de la Asociación de Productores de Arroz de Coclé. Hemos tenido una semana de muchas protestas por parte de los productores agropecuarios. Se acerca el fin de este gobierno, comienza un nuevo gobierno, pero hay una deuda de arrastre, Omar. Una deuda que no es de estos 4 años, creo que tiene ya más de estos 4 años, así que explícanos un poco cómo es que funciona ese tema. Buenos días. Bueno, buenos días, Atenógenes y compañeros. Nosotros estamos totalmente molestos por la irresponsabilidad del ministro Valderrama al decir que la deuda del MIDA con los productores de arroz en este país, en concepto de compensación, porque no queremos hablar de la ley de grano. Eso es otra decenas de millones de dólares que le deben a los productores, pero en concepto de la compensación, que es el dinero de capital de trabajo del productor, es decir, que es el capital de operaciones. Solamente ha pagado un aproximado un 45%. Debe una enorme cantidad de dinero a los productores, y este dinero el productor lo requiere porque ya se inició el periodo de siembra. Y el cultivo del arroz, al igual que cualquier otro cultivo, tiene un periodo. Eso no es que espera que la burocracia del gobierno o los problemas económicos del gobierno se resuelvan. Entonces, esto es la raíz de este problema, es el control de precios que creó el presidente Juan Carlos Varela en el 2014. Un control de precios que desde que inició nosotros lo vimos como un disparate y como una oportunidad para la corrupción. Y específicamente así ha sido. Nosotros hemos visto en este gobierno que el presidente de la República en el mes de enero, ustedes lo escuchan hablando de que Panamá ha cosechado el 95% de los requerimientos del año en materia de arroz. Sin embargo, en marzo usted lo ve al ministro hablando de que es necesario importar 2 millones de quintales de arroz. Entonces, claramente se ve que las cifras están manipuladas. O sea, no puede ser de que en enero se hable de 9 millones de cosechas y en abril y marzo están hablando de que se necesita importar 2 millones de quintales de arroz. Lo que está ocurriendo ahí es que el ministro lo sabe muy bien de que aquí se está jugando con las cifras porque hay una compensación o subsidio de por medio. Figúrate tú, Atenógenes, si aquí se da una situación de que en realidad se están cosechando 6 millones, pero en papel se está estableciendo que son 8 o 9 millones. Estaríamos hablando de un acto de corrupción. Si lo O sea, espérese, usted lo que nos está diciendo
es que lo que dice el papel no es lo que es en realidad. Es que, ¿cómo tú te explicas que el presidente de la Y República... cuando nos da esas cifras son las reales, o sea, 8 millones versus 6. O el presidente está pegándonos mentiras, o el ministerio le está pegando mentiras al presidente, o los dos están en un concubinato, porque no puede ser, y esto ha ocurrido todos estos años, no puede ser que en enero el presidente salga diciendo en su discurso a la nación de que el excelente trabajo de su gestión ha llevado al país a cosechar el 95% del requerimiento. Nosotros consumimos 9 millones de quintales de arroz por año. Entonces, si ellos salen diciendo que se cosecharon 8.5 millones, ¿por qué entonces están pidiendo importar 2 millones o 3 millones? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, Omar, para hacer un poquito de docencia con los televidentes y radioescuchas que no dominan el tema de la compensación y demás, explíquenos cómo opera, cuánto es por quintal la compensación. Yo siempre he tenido el entendimiento de que los productores de arroz de esa compensación o subsidio dependen sus utilidades. Correcto. ¿No? Y con esas utilidades es que deciden entonces reinvertir para sembrar nuevamente. lo que pasa es que la compensación fue un mecanismo de Juan Carlos Varela y de este gobierno de frenar la inflación del costo del arroz. Pero eso es bien sabido por los estudiosos de economía, que los controles de precios, más que una ayuda a la inflación, es un incremento al problema. Y nosotros lo dijimos. Ellos, recuerda que hablar de producir una hectárea de arroz hace 15 años, el costo hace 15 años era de 1.700 la hectárea. Ahorita supera los $3.000. Claro, porque aumentaron los insumos por el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, etcétera, etcétera. No solamente por eso. Pero también se aumentó la compensación por quintal. Recuerda que el dólar pierde valor todo el año. Un Big Mac hoy no vale lo mismo que hace 15 años. 95 centavos costaba antes. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y cuánto costaba una Coca-Cola hace 20 años? Entonces, sí. Es normal, eso es un proceso normal. El petróleo hace 40 años estaba mucho más por debajo de lo que lo tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el control de precios? El control de precios le ha trasladado el problema de la inflación al productor. El productor está cargando con un problema económico de la nación. Entonces, el ministro que tenemos embustero sale diciendo que el Estado prácticamente diciendo como si nos estuviera regalando. ¿Cuánto es la compensación por quintal establecida hoy por hoy? Este año no ha firmado la resolución. Imagínate, él se comprometió que antes del 5 de mayo iba a establecer la resolución de la compensación y no lo ha hecho. El año pasado fue de $16 y el antepasado fue de 9.50. Y cuando ellos iniciaron en el 19 estaba en 7.50. Esa compensación que para nosotros como productores, nosotros no pedimos meternos en esa camisa, porque hablar de control de precios es pasarle un problema al productor. Nosotros no lo hacemos. Eso fue una imposición de Juan Carlos Varela. Entonces, más que una ayuda, eso es un problema. Nosotros estamos financiando la politiquería de y del gobierno anterior, porque esto empezó en el gobierno anterior. Entonces, ese mecanismo... Claro, el objetivo principal de esa compensación era, y tenía directamente que ver con las importaciones de arroz. No, o sea, para que ante las importaciones de arroz, de esa forma se compensara al productor local. Por lo menos esa fue la intención que hubo. No, el objetivo principal era llevarle arroz barato al pueblo. Bueno, sí, exactamente. El fondo es ese. Claro, claro, pero es que... no ocurrió. No, es que cosa que no ocurrió y se puede palpar en los supermercados cuando lo que menos que hay es el arroz especial. Es correcto. Pero imagínate, si aquí no hay en la ciudad, imagínate en los campos. Pues yo estuve en los campos. ¿Por qué no hay arroz especial entonces? Arroz de primera. Arroz de primera, con rijo, sí. ¿Por qué? Porque si tú eres productor y el gobierno te obliga a ti a venderme a mí a $17, yo que soy el que voy a transformar ese arroz de cáscara, arroz blanco, el gobierno te está obligando a entregarme esa mercancía que antes tú me la entregabas a mí a $24, a bajarla a 17 para que yo se la entregue a 40 centavos al consumidor. Pero yo como industrial también mis costos se han elevado, no solo el del productor. A mí no me conviene porque estoy perdiendo. Entonces los molinos son los que han tomado la decisión de no tener arroz de primera. No, aquí el responsable de lo que está pasando es el gobierno. Nosotros no podemos, mire,
En esto nosotros no podemos decir que los elementos de los industriales y los productores son los culpables. Aquí el responsable es el gobierno, porque el gobierno sabe muy bien lo que está pasando. Y están jugando con la comida de las personas más humildes de este país, que son las que requieren el arroz de primera, que no hay. Tenemos 2 años de desabastecimiento. Si yo fuera industrial, yo voy a jugar con las reglas que está poniendo el gobierno, aunque si me beneficia, porque así es el capitalismo. El gobierno, en vez de ser un buen juez, lo que está haciendo es un sinvergüenza y se está aprovechando del desconocimiento de la sociedad panameña de este tema, porque es un tema complicado. Ahora, volviendo con la pregunta de Atenógenes, también yo tenía entendido que el tema de la compensación para el productor, porque la compensación es para el productor, para el que siembra y cosecha el arroz, era para hacerle frente a la ola de arroz importado de Guyana, de Uruguay, etcétera, que llegaba mucho más barato. Entonces los comerciantes, las comercializadoras, preferían arroz importado porque así podían venderlo más barato que el arroz que se produce en el país. Y para compensar ese efecto, entonces se estableció el subsidio que viene desde 7.50, ¿verdad? No. Y ahora ya está en 17.50. Para proteger a los productores nacionales del arroz extranjero existen los aranceles. Sí, pero también hay se quiso usar es correcto. Sí, el tema del arancel. Se lo saltaron. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, compañeros? Que nosotros no podemos decir que en Sudamérica o en Estados Unidos se produce arroz más. Acuérdense que nosotros estamos dolarizados. Entonces, Estados Unidos es un país que solamente en subvenciones agropecuarias, entre Estados Unidos y la Unión Europea, solo en subvenciones agropecuarias le entregan a sus productores anualmente 400.000 millones de dólares, para que ustedes tengan una idea. Entonces, el tema del arroz barato en el extranjero no es porque el productor nacional sea ineficiente, no señor, es porque en Estados Unidos se produce arroz más caro que el producto de los subsidios. Claro. Porque lo ven como un tema de seguridad alimentaria. Por supuesto. Porque, o sea, eso tiene una razón de ser. Claro que eso sí. Tiene una razón de ser. Ellos tienen que ser autosuficientes en el abastecimiento de ese grano, particularmente. Se llama holodomor. Es una palabra en ucraniano que nos enseñó en 1937 lo que significa un error político en materia de agricultura. Sócrates una vez dijo que el hombre que no entiende del problema del grano no debería nunca aspirar a ser jefe de Estado, porque es algo muy importante. Es algo aquí acaba usted de matarlo. La última estocada. La última estocada. Este ministro, él sabrá de pollo porque él trabajaba para Melo. Ajá. De pollo creo que sí sabe, y eso es, allá es otro Sodoma y Gomorra en el tema del maíz. Pero por lo que entiendo, en el tema de arroz no sabe. Por lo que usted nos está planteando, ¿no? Él le voy a decir, porque uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que uno dice, pero este señor ministro es un sinvergüenza. Y yo se lo digo a él directamente. Está tratando de ser cuidadoso. Sí, menos mal, ¿no? Menos mal. Le ha dicho embustero y sinvergüenza. Sí. ¿Cómo él va a decir públicamente que este gobierno no paró las importaciones de arroz cuando aquí este gobierno ha traído más de 12 millones de quintales de arroz? Él piensa que no existen las redes sociales. Aquí nosotros Pero este gobierno importó menos que el señor Martinelli. No. ¿O no? Martinelli, antes te lo dije, importó 3 millones con exactitud en desabastecimiento. Ricardo Martinelli importó 3.250.175 quintales. ¿Y este gobierno? Este gobierno 12. Ya supera los 12 millones. Wow. ¿Y el de Varela? El de Varela importó, sumando el arroz de Guyana, de 6 millones de quintales aproximadamente. O sea, el de Varela, de 3 a 6 a 12. El de Varela fue el doble del de Martinelli y ahora el doble del de Varela. Multiplica cada quintal 12 millones por $20 en promedio. Ajá. Estamos hablando de más de 240 millones en estos 5 años. Okay. Entonces, ¿Y esos 30 millones que dice el ministro, cuánto tiempo representan? Esa es la deuda de la compensación solo de Darién. Ah, esos 30 millones solo son de Darién. Solo de Darién. Coclé ayer averigüé que anda por el orden de los 15 millones.
A los 30 hay que sumarle 15, 45 millones van ahí. A Chiriquí se le debe como entre 6 a 8. Veragua no sabemos, supera lo de Coclé. Herrera, o sea que podemos estar hablando es del doble. Por favor, por supuesto. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿O es el último año? Es que esto es lo que nos debe al cierre de la cosecha del año pasado. Del año pasado. Es decir, se empezó a cosechar en julio del año pasado y se terminó a cosechar las primeras semanas del mes de enero de este año. Claro. Entonces, eso es lo Hay que... un arrastre, entonces. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y yo lo tengo que decir aquí, porque aquí las cosas hay que decirlas. Ahí hubo, en esa entrevista que se le hizo al ministro allá afuera de la oficina de él, ahí hubo un productor que le dice al ministro, nosotros aceptamos que usted paró las importaciones. A mí me sorprende cómo un dirigente puede decir semejante mentira sabiendo de que eso no es así. Cómo un dirigente de una organización, de una de las organizaciones más grandes, puede secundar al ministro. Y esto lo digo para que los productores de este país sean celosos con sus dirigentes. Porque gran parte de la culpa de lo que está pasando es que gobierno que sube, gobierno que se rodea de dirigentes amarillos, cooptan los dirigentes, que a cambio de prebendas y de beneficios le cosen la boca y en la cadena le aprueban las actas de importación al ministro. ¿Me explico? No, clarito, lo que usted nos está planteando esta mañana. La corrupción y la sinvergüenzura no solamente emana del funcionario, sino también de los elementos o satélites que componen las cadenas. Señor William, pero me quedó sonando el tema del dato inflado, porque lo que usted ha señalado claro que sí. es que podría estarse dando un escándalo con las compensaciones, tal como se dio, por ejemplo, con los Diablos Rojos, por ejemplo. Así mismo, ¿no? Así mismo es. Y peor que los escándalos de auxilios económicos. Nosotros le pedimos al licenciado José Raúl Molino, que es una persona bastante seria, que a ese programa hay que auditarlo, no solamente al arroz, a la leche, al maíz, a la carne. Nosotros hacemos un cálculo de que aquí puede haber un peculado, posiblemente en estos últimos 5 años, arriba de los 80 millones de dólares. ¿Y ustedes van a presentar solo en el arroz como productores? Nosotros estamos esperando que aquí cambien el procurador, que cambien ciertas autoridades del órgano judicial para solicitarle a la Procuraduría que haga una investigación profunda de ese tema. Bueno, gracias Omar por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Una pausa, regresamos en breve, vamos a estar hablando también acerca de la impugnación hacia el diputado electo Benicio Robinson allá en Bocas del Toro. Tendremos el tema en unos minutos. Estamos de regreso en Cuarto Poder. En esta ocasión nos acompaña el abogado Herbert Young. Herbert ha sido el abogado que ha preparado la impugnación que ha presentado el candidato a diputado por el Partido Panameñista en el circuito de Bocas del Toro contra el diputado proclamado por el PRD, Benicio Robinson. Bienvenido, Herbert. Sí, buenos días, Flor. Buenos días, Guido. Nosotros presentamos una impugnación contra la elección y la proclamación en la curul 2 de la provincia de Bocas del Toro. Eso quiere decir que no impugnamos a la candidata electa de Cambio Democrático, solamente a Benicio Robinson. Y estamos pidiendo al Tribunal Electoral que celebre nuevas elecciones. Pero nuevas elecciones no afectaría entonces a la DCD. No, porque ella incluso la proclamación de ella está en firme, al igual que la del presidente, que ya fue publicada y pasaron los 3 días. En el caso también de ella se llama Gisela, ya está en firme. Y entonces, un momento, entonces lo está impugnando, pero no es por irregularidad en las actas, sino por fondos, reporte de fondos. Obviamente cuando uno revisa toda la situación del circuito, revisa las actas, pero hay una situación que está bien clara, que es contundente y que motivó que yo firmara esa demanda. Y es que evidentemente Benicio Robinson violentó los topes de campaña. El tope para diputado es, según el artículo 244 del Código Electoral, $300.000. Y tenemos informes contables y pruebas, videos que evidencian que Benicio Robinson se gastó casi $3 millones en su campaña. ¿Y cuánto reportó? $144.000. Ok, ¿cuáles son las pruebas que tienen? Yo quiero aclarar que la norma electoral, el artículo 245, numeral 15, solamente exige que probemos que se excedió del tope de $300.000. Y ya con eso
deberían declarar nula la elección. Las pruebas que hay, por ejemplo, él en su informe dice que no hubo ningún tipo de concentración. Cero rubro de gasto en concentraciones, y tenemos pruebas con videos que hizo concentraciones de más de 5.000 personas, más de 5 o 6 concentraciones en Bocas del Toro. En el caso, por ejemplo, de ayuda, se entregó, lo que también está prohibido, entregó cerca de 300 bicicletas, con fotos de él mismo entregando las bicicletas. Eso está prohibido por el Código Electoral. También entregó pailas, incluso le presentamos una de las pailas del Tribunal Electoral. Y yo te digo, en el caso también de la publicidad pautada, no la declaró. Todo eso, cuando tú vas a sumar, excede los topes de campaña. O sea que en el informe que presentó el diputado Benicio Robinson de $144.000 no están contemplados ninguno de estos rubros. Uno de esos rubros. Incluso es hasta descarado, porque hay un video donde una activista en el corregimiento de La Mesa, ella misma dice, en este corregimiento tenemos 300 activistas trabajando para Benicio Robinson, y tampoco hay ningún señalamiento de gasto por activistas, lo que es completamente ridículo. Bueno, pues es que los diputados en ejercicio a veces usan la planilla de la Asamblea para pagar los activistas. Pero son activistas que están haciendo labor política y deberían haberse declarado en el informe. Además de eso, hay otras causales. Pero esa parte yo no creo que ningún diputado que tenga emplanillado los famosos promotores comunitarios o promotores deportivos y los usan como activistas para su campaña, los declare ante el Tribunal Electoral. O una actividad ilegal. Incluso también nosotros hemos presentado y planteado al tribunal que se declare nula la elección por la violación de las garantías constitucionales en base a la publicación que hizo el Diario de la Prensa, una investigación de hace un año, donde se dice que en la provincia de Bocas del Toro llegaron por descentralización paralela cerca de $24 millones. Entonces, es la oportunidad que el tribunal, ahora, que lo que no hizo hace un año, que lo haga ahora, porque le hemos pedido acción exhibitoria, inspección judicial a esas juntas comunales y a la autoridad de centralización para determinar en qué se usaron esos fondos, y es evidente que fueron para beneficiar a Benicio Robinson. ¿Cómo es evidente? ¿Por qué? Porque la mayoría de los fondos pasan a alcaldías y juntas comunales que controla el PRD. Entonces, que mediante pruebas se puede determinar a quién se giró cheques, a quién se le dieron los beneficios, y todo eso lo podemos probar en su momento que benefició a Benicio Robinson. ¿El tema son los tiempos? Es que en este momento hay una demanda de impugnación, tiene que ser admitida si cumple con los requisitos, que estamos seguros que es así, y tienen que practicar las pruebas. Y todas esas solicitudes están presentadas. Claro. Están presentadas, es decir, la auditoría a las juntas comunales. El proceso electoral, como está planteado en el sistema electoral panameño, no hay otra oportunidad para producir pruebas solamente en este momento. Así que se presentaron todas las pruebas que había que practicar. Y entonces esa investigación va a tomar tiempo. Claro que sí. O sea que el señor Benicio Robinson, si es admitida la demanda, no va a estar el 1 de julio. Yo no lo y a mi juicio cuidado no que más en la Asamblea, porque se excedió los topes de campaña, violentó las garantías constitucionales. ¿Sabes qué es importante? ¿Sabes que también es importante la conformación de comisiones? En este momento, si no está el 1 de julio y tampoco está el inicio de julio, por lo menos en julio, que es cuando se designan las comisiones, tampoco estaría en presupuesto, ni en credenciales, que son las dos más importantes en este momento. Sí, bueno, él tiene, aunque resultara, suponiendo que resulte confirmada su proclamación, él tiene otro problema adicional, que es que su partido ya no es el partido mayoritario, entonces ya no pueden escoger en qué comisión van a estar presidiendo, porque ya depende de otra mayoría, evidentemente. Depende a quién apoyen. Sí, pero... Y de los acuerdos que lleguen. Correcto. Y también hay un tema que tiene que aclararse ahí, porque él tiene la doble condición, además de presidente de la Comisión de Presupuestos, presidente del PRD, y lo planteamos en la demanda. Si llegó algún rubro de dinero de parte del PRD a la provincia de Bocas del Toro, lo tuvo que haber declarado el partido y también el candidato. Entonces, todo eso... Por ejemplo, en campaña ellos hicieron un acto donde fue el presidente Cortizo. ¿Eso se contaría como parte de...? Si es parte de la campaña, debería contarse. No era. En teoría era... Si es un acto del PRD, debería... acto del presidente. Del gobierno. Del gobierno. No, del gobierno, y eso es aparte. Claro. Otra cosa. Sí. Así que es la oportunidad que el Tribunal Electoral aclare la situación, y a nuestro juicio existen suficientes pruebas para declarar Ahora, nula ¿por la qué declarar nula la elección y que se realice una nueva elección parcial? Porque ese es un circuito plurinominal. Correcto. Entonces, pero si ya una curul está proclamada y no fue impugnada, Ya es oficial. entonces ya sería solo elección parcial
para llenar segunda la curul curul que hace falta, que haría La falta. curul que adquirió Vinicio Robinson ilegalmente en el... ¿Y quién la- quién competiría ahí? Ubaldo Vallejos. Y los otros candidatos que también tienen... Solamente, Y- ¿cuántos son? y- ¿Como 5? No, la verdad que no tiene- Y el propio Benicio no podría competir. Sí, podría. Sí, También claro. podría competir. Sí, nuevamente. podría. Ah, o ¿Por sea, qué tú dices que no podría? No, pregunto. Estoy preguntando. No, sí, claro. Es que lamentablemente la ley electoral no recoge nada sobre el tema de que se reconozca que violentaste las garantías, que excediste el tope. Pero igual puedes debería haber correr. una sanción, exacto, adicional. Porque impedirle bueno, correr. porque la cruz sería del partido, no la persona. Bueno, en ¿No es este por ca- eso? En este caso la adjudicación fue a Vinicio Robinson, pero también nosotros cuestionamos, como es el exceso de tope y el uso de fondos del Estado, la posibilidad de que Sí, pueda esa- adquirirla también Adolfo. Evidentemente esa es otra de las deficiencias que tiene nuestra legislación electoral, porque no puede ser que una persona violente la ley electoral y no tenga sanciones. Exacto. O sea, La única eso- sanción es eso- la nulidad. la nulidad, pero digo, se puede competir y puede volver a obtener el resultado favorable. Exacto. Es decir, tiene la posibilidad, siendo una persona que violó la ley. Si se determina que violó la ley y por eso se hacen nuevas elecciones, en lógica a mí me parece que la legislación debería impedir que esa persona fuera nuevamente candidato. ¿Quién Pero dijo bueno. que la lógica es la que Bueno, es impera que en este ese país? es parte ¿Cómo de vas a ver? ese es parte de los problemas que tenemos, Flor, precisamente. Así es. Que no actuamos con una lógica sana, sino con una lógica torcida, ¿no? Desafortunadamente. ¿Cómo son los términos, Herbert, licenciado John, para este proceso? Sí, bueno, ahora ya el juzgado segundo al que recibió la demanda, me imagino que tienen que repartirla con los otros 4 tribunales que hay en la jurisdicción electoral y entonces decidir la admisión de la demanda y luego de eso correrle en traslado al fiscal electoral, al impugnado y entonces fijar una fecha para la práctica de pruebas y la audiencia. Yo no veo que eso vaya a pasar antes del Del 1 de julio. 1 de julio. Sí, eso. Porque hay muchas eso- pruebas que practicar. Claro, y más toda la solicitud Incluso de pruebas nosotros que pedimos ustedes- la declaración de parte de Vinicio Robinson para que nos explique acerca de las pailas que le estaba regalando a todos los electores. Entregó pailas, 500 pailas enormes así de arroz. Las regalaba. El costo mínimo de cada paila era de $120. Incluso ya está una de esas pailas, un ejemplar, en el juzgado para que... $120. ¿Cuánto arroz hay que Son meter enormes, para 120? Son enormes, son así. Increíbles. Las fotos aparecen en la prensa en el día de hoy. Y hay 120, más o menos el precio, y fueron casi 500 pailas que entregaron. Incluso en el ¿Hay tribunal... confianza en el Tribunal Electoral? No, hay un ejemplar. No, hay confianza en el Tribunal Electoral. Nosotros esperamos Tomando que, en cuenta la conformación de la directiva del Tribunal Electoral. bueno, nosotros esperamos que actúen en derecho. Eso es lo que esperamos. Y bueno, ahí habría que ver cómo se desarrolla el proceso, porque este proceso es con doble instancia, además ahora, ¿no? Sí, Ya claro. no es como antes, que antes todo lo definía el Tribunal Electoral, ya ahora el Tribunal es la última instancia, la segunda instancia y Magistrados son última la apelación. que resuelven las apelaciones. Y evidentemente en estos procesos todo el que no sale favorecido apela, ¿no? Obvio. Entonces ahí vamos a tener que darle seguimiento a esta y a las otras impugnaciones que están en curso. Y ojalá que la audiencia se lleve a cabo en Bocas del Toro, para que los electores participen y puedan verla en vivo. No sé qué, los tiempos es lo que me tiene pensando. Bueno, el Tribunal Electoral debe actuar diligentemente, pero hay muchas pruebas que practicar. Muchas pruebas que practicar. El tema de la auditoría, o sea, hacer un audito del informe que él presentó, enfrentado a las evidencias que ustedes han presentado que contradicen ese informe. Eso fue pedido, claro. Esa tiene que ser una de las pruebas fundamentales, Claro, ¿no? y fue pedido. Claro, específicamente se pidió que mediante peritos contables se establezca una comparación entre lo que reportó Vinicio y lo que está acreditado en el expediente con las pruebas. Que evidencia, por ejemplo, lo que he mencionado yo, hay unas toldas que él alquilaba que son muy espectaculares, hay fotos de las toldas que nosotros cotizamos para 200 personas con pantallas y costaban aproximadamente $7,000 y él tenía un juego de 5 a 10 toldas para cada evento con pantallas gigantes, luces LED y que si cada una costara $7,000 y la mantuvo los 90 días de campaña, ya con eso se excede el tope. O sea, hay muchos elementos de juicio para decir que Vinicio Robinson violó la ley electoral. Henry, ¿tú presentas este recurso como abogado del panameñismo? Como abogado de Ubaldo Vallejos.
el poder nos lo otorgó Ubaldo Vallejo a nuestra persona y a Dionisio de Gracia. Para aclarar algo, porque me están chateando y que bueno, pero ¿qué tal que le hayan donado eso? Y las donaciones Lo son, tendría o sea, que el reportar tope igual. es de gastos, ya sean Donados con o fondos conseguidos. propios o con donaciones. Que también la norma permite las donaciones en especie. Claro. Tienes que declarar. Pero hay que declararlas y hace parte de la contabilidad Claro. del tope de gastos. Ya te digo, y según la ley, si se prueba solamente que él excedió el tope de $300,000, la causal de nulidad es clara y debe declararse. De hecho, hay otro diputado proclamado, Alain Cedeño, en donde está la impugnación contra él, incluso creo que es de oficio, De la Fiscalía. de la Fiscalía Electoral, es por la misma causal. La poderosamente la atención que solamente sea en el caso de Alain Cedeño y no en el de Vinicio Robinson. Pero bueno, que el pueblo panameño juzgue a sus autoridades. Sí, las autoridades están sometidas al escrutinio permanente, ¿no? Y más después de un proceso electoral, el propio Tribunal Electoral que tuvo algunos tropiezos durante la fase previa, el día de las elecciones pues fue bastante normal, gracias al civismo del pueblo panameño, ¿no? Y la parte posterior le toca al Tribunal Electoral resolver todo este tipo de situaciones que tienen que ver con impugnaciones, algunas por irregularidades en las actas, otras por exceder el tope de gastos de campaña, y reitero, gastos de campaña, independientemente de que sean donaciones en efectivo o en especie. Si se usó para gasto de campaña, habría que declararlo. Y también el tema de los apoyos por los fondos de la centralización. Mira, hay alguien que no le queda... Segunda oportunidad. Hay dos personas escribiéndome la misma pregunta. A pesar de haber escuchado la respuesta, no les queda claro. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que quede claro cuáles son los tiempos y términos para las impugnaciones y si estarían resueltas antes del 1 de julio. Sé que lo contestaste, pero le queda la duda a dos televidentes, por lo menos que han escrito. Es que ninguna norma te dice cuándo el juzgado admite. O sea, se presentó la demanda ayer, se pueden demorar 1 semana, 2 semanas en admitir o hasta en rechazar. Si rechazan, se puede apelar. Y si se apela, los magistrados pueden revocar esa decisión y ordenar que la admisión. Entonces, una respuesta contundente como para decir qué tiempo puede tomar eso, ya te dije solamente en el debate acerca de la admisibilidad. Después que admiten la demanda, tienen que darle traslado al fiscal electoral, luego al impugnado, al señor Vinicio Robinson, y entonces fijar una fecha para la audiencia. Lo que quiero decir es que a mi juicio no hay tiempo suficiente como para que él pueda estar el 1 de julio. ¿La opinión del fiscal electoral es vinculante o no es vinculante? Ninguna opinión de ningún fiscal en ningún caso Es vinculante. Nunca lo es. Bueno, Nunca lo es. muy bien. Gracias, Herbert, por acompañarnos Gracias, Herbert. hoy. Vamos a estar pendientes de eso porque comentábamos aquí que esa impugnación de prosperar es clave porque Esa y la de Zulay Rodríguez. el señor Benicio Robinson ha sido un factor real de poder en los últimos 15 años en este país. Así que, Así es. bueno, listo, Herbert, muchas gracias. Sí. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos de El Brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Con nosotros nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes.